Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Ludwig Molina y deseo compartirte un devocional titulado Cuarentena. Nuestra base bíblica se encuentra en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 7 y versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La palabra cuarentena significa 10 veces 4. El diccionario define esta palabra como un tiempo de 40 días, meses o años. Usualmente se le da una connotación de aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas. Pero esta palabra viene del idioma latín, cuadraginta, que significa cuadragésima. El 40 es un número muy misterioso en la Biblia. En muchas oportunidades, Dios se manifestó en un tiempo de 40 días, meses o años. De alguna manera, el número 40 es un número de pruebas, de juicios, pero también de bendición. Y ha representado también un número de espera, de preparación para fortalecimiento en las pruebas que han de sufrir los justos. De igual manera, para los rebeldes también tiene un significado de juicio y de castigo. Pero regularmente es un símbolo también donde Dios ha tratado con su pueblo para desarrollar en su pueblo madurez, crecimiento, preparación. El número 40 aparece en la Biblia más de 100 veces y por supuesto en momentos claves de la historia del pueblo de Dios. Veamos en este devocional las veces que en la Biblia aparece el número 40 de forma muy importante para su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios se manifestó con Noé en el diluvio 40 días y 40 noches. Estuvo lloviendo sobre la tierra como una señal de juicio por la maldad de aquellas personas. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. En Génesis 25:20 encontramos que Isaac era una persona madura y ya se encontraba en las condiciones de poder formar una familia. Obviamente en esa época los hombres vivían más tiempo y 40 años representaba una edad relativamente muy joven. Esaú también tenía 40 años cuando se casó. Moisés guió al pueblo en bloques de 40. Dios formó el carácter en la vida de Moisés cuando vivió 40 años en Egipto. Luego fue llevado al desierto otros 40 años, donde se encontró con la zarza ardiendo. Allí Dios probó su corazón y lo formó para una gran misión, que era regresar de nuevo a Egipto para sacar a ese pueblo que estaba cautivo. Y de nuevo, Moisés vivió otros 40 años en el desierto, para un total de 120 años. Esa preparación fue tan trascendental para Moisés en la obra que tenía que realizar. Esas manifestaciones de Dios en la vida de Moisés también representó un tiempo preparatorio. Moisés pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Eso indica un tiempo de preparación no solo para Moisés, sino también para el pueblo que estaba dirigiendo. Moisés también se preparó
enviando a los 12 espías de Israel a explorar la tierra de Canaán durante 40 días. Eso lo encontramos en Números capítulo 13 y versículo 25. Ellos fueron a ver la tierra que iban a poseer. 12 espías. 10 de ellos regresaron con pesimismo y negativismo, pero 2, Caleb y Josué, volvieron con grandes expectativas de tomar la tierra que Dios les había prometido. Esos 40 días que ellos inspeccionaron la tierra les sirvieron para darse cuenta de lo que había en su corazón también. Cuando regresaron, Josué y Caleb, con gran optimismo, casi eran apedreados por sus compatriotas debido a que ellos tenían un espíritu superior a los otros. Su entusiasmo de ir pronto a tomar esa tierra se vio opacado con el negativismo de aquel pueblo rebelde. Esos 40 días representaron mucho para ellos. También en Deuteronomio 25:3 encontramos que los que cometían un exceso o bien un delito eran castigados y se les daba 40 azotes. Esta es una medida de disciplina también. Aquel gigante llamado Goliat desafió a los israelitas por espacio de 40 días. En primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 16, encontramos que Goliat estuvo desafiando al pueblo de Israel hasta que fue derrotado por el valiente guerrero y joven, muy joven, llamado David. 40 días de lucha, 40 días de insulto de parte de Goliat, que terminó con la justicia de Dios a través de David. Saúl reinó 40 años. David reinó 40 años. Y Salomón reinó 40 años. Esto nos indica que este bloque de 40 fue la primera vez que Israel tuvo un gobierno humano. El profeta Elías pasó 40 días ayunando en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 8. Esa búsqueda de Elías en ayuno representa esa entrega de un hombre pidiendo a Dios una respuesta, la búsqueda del poder, del respaldo y de la guía de Dios. También Jonás anunció que Nínive sería destruida de aquí a 40 días. En Jonás capítulo 3 y versículo 4. Jonás fue el profeta que anunció el juicio de Dios sobre aquella capital del pueblo rebelde llamado Asiria. Los ninivitas se habían levantado contra Dios. Sus fechorías, sus pecados y la forma que habían azotado al pueblo de Israel merecía un justo juicio. Sin embargo, el mensaje de Jonás tuvo una respuesta y un impacto tan tremendo en la vida del rey y de todo aquel pueblo. Ellos se humillaron delante de Dios y se arrepintieron. 40 días fue el anuncio del juicio. Desde la salida de Egipto hasta la construcción del templo de Salomón, también pasaron 12 generaciones de 40 años, para hacer un total de 480 años. En el primer libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, encontramos esta gran verdad. Y por último, en el Antiguo Testamento, los días de luto eran de 40 días. Eran días de dolor, de aflicción, de meditación, de vestirse de cilicio y de echar ceniza sobre la cabeza. 40 días. En el Antiguo Testamento, el número 40 tuvo
una representación muy importante. El pueblo de Israel se relacionó constantemente con el número 40 y Dios actuó en su pueblo de esa manera. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos que nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. En Lucas capítulo 2 y versículo 22 encontramos el cumplimiento de lo que la ley decía en Levítico capítulo 12. 40 días y 40 noches pasó el Señor en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 2 encontramos que el Señor fue tentado por el diablo, aquel tentador, y yo le llamo abusivo. Se presentó al creador del universo para tentarlo. El Señor había estado 40 días y 40 noches en ayuno, en comunión, en constante relación con su Padre. El Señor Jesucristo también se apareció a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección. En Hechos capítulo 1 y versículo 3 encontramos esta verdad. El Señor estuvo preparando a sus discípulos, ayudándoles, motivándoles, exhortándoles antes de que fuera ascendido y recibido en los cielos. El diácono Esteban, en su gran discurso previo a su martirio, predicó en ese sermón que Moisés pasó 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en la tierra de Madián y por último 40 años de travesía por el desierto. Dios preparó a Moisés en bloques de 40. Pablo también dijo que había recibido de los judíos 40 azotes menos uno. Y esto nos habla del castigo que los judíos habían aplicado al apóstol debido a que él era un mensajero de Jesucristo. Los números tienen un significado. No hay que entrar en mucho misticismo en relación a ello. Pero es interesante que el número 40 fue utilizado por Dios para tener un contacto con su pueblo, una relación con su pueblo. Mi interés al hablar de la cuarentena en este devocional es decirte que realmente se ha encontrado que en la actualidad una persona vive un promedio de 25.550 días. Eso nos habla de 70 años. Tal vez eres una persona que vivirás esa cantidad de años, menos quizás, o probablemente más. Pero me parece que vale la pena que en esos 25.550 días que el Señor te regale, puedas meditar que este tiempo que ha suscitado debido a la pandemia sea un tiempo de reflexión personal, sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo para darte cuenta que este tiempo Dios lo ha usado para prepararte en tu relación con Él, en tu comunión con el Señor. No sabemos el tiempo que falte para que termine esta pandemia, pero lo que sí sabemos es que Dios está preparando a su pueblo, está preparando a su iglesia. Consideramos que Dios es soberano, es justo, es perfecto y que en su soberanía Él ha permitido esta pandemia. Solamente debemos de prepararnos para volver al servicio cristiano en los templos, con más gozo, con más alegría. He encontrado que después de esos 40 días, meses o años que Dios probó a su pueblo, siempre vinieron cambios, siempre vino avivamiento. Y creemos que después de este tiempo,
Dios enviará el mover poderoso de su Santo Espíritu a los corazones. Muchas familias se entregarán a Él. Muchas vidas regresarán con una nueva visión de su vida espiritual. Que tú seas uno de ellos. Que tú vuelvas a las filas del ejército de Dios con un nuevo deseo de servirle. Dios te está preparando. Prepárate tú también. Dispón tu corazón. Dispón a los tuyos a volver a la iglesia con nuevo gozo, con nuevo regocijo. Que tu familia sea una familia entregada a Dios. Y que este tiempo nos sirva de reflexión personal para prepararnos y estar a cuentas con Dios cada día en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy porque tu palabra siempre viene a tiempo. Señor, que tu pueblo siga siendo preparado. Realmente no sabemos el día y la hora en que tú has de arrebatar a tu pueblo, pero lo que sí sabemos es que necesitamos estar listos. Sigue preparando a tu pueblo, sigue preparando a tu iglesia, que tu iglesia siga siendo avivada, que tu pueblo siga siendo fortalecido, que tu iglesia esté lista, se encuentre en una temperatura espiritual desbordante y alta, Señor. Sigue fortaleciendo a tu pueblo y que este tiempo sea de mucha edificación para tu iglesia. Anima al desanimado, levanta al caído, Señor. Prepara a aquel creyente que se descuidó y que pueda volver con una nueva visión en su corazón. Que las familias se sigan reconciliando, que las vidas sigan siendo transformadas y que nuestro pueblo y nuestra Guatemala siga sintiendo esa necesidad de acercarse más a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.